Hay aspectos de una lengua, casi todos, que se aprenden directamente en la calle interactuando con personas reales. Al fin y al cabo, cuando aprendemos un idioma, nuestro objetivo principal es hacernos entender y desenvolvernos en el día a día con hablantes nativos, ¿verdad? En el vídeo de hoy veremos 10 expresiones muy útiles que te ayudarán a desenvolverte en español como si fueras un hablante nativo. ¡Vamos allá! Buenas es una expresión muy española y familiar que utilizamos para saludar a alguien. Es una mezcla de hola y ¿qué tal? Y resulta muy agradable para la persona a la que saludas. No hace falta que recuerdes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Simplemente con buenas ya cubres todas esas expresiones. Mucha gente que aprende español dice ¿cómo estás? Para saludar a alguien. Pero la realidad es que a veces resulta un poco antinatural, ya que cuando hacemos esta pregunta esperamos que nuestro interlocutor nos diga de verdad cómo está. Bien, regular, cansado. ¿Qué tal? Es una expresión un poco más informal y más breve que utilizamos para saludar a las personas a las que conocemos. Normalmente a esta pregunta se responde con frases como muy bien, ¿y tú? O bueno, o mal, gracias por preguntar. Si alguien te hace una pregunta y no conoces la respuesta, esta expresión tan fácil y útil te salvará la vida. No sé, ¿quieres ir a la playa o a la montaña? No sé. También puedes usarla cuando algo no te convence. Por ejemplo, ¿vamos al cine a ver una peli de miedo? No sé, no me gustan las pelis de miedo. Esta frase es muy útil para introducir información nueva o cambiar de tema en una conversación. Resulta muy nativo porque la usamos sin darnos cuenta. Por cierto, ¿cuántas expresiones hemos aprendido hasta ahora? Ah, sí, 4. Si viajas a un país de habla hispana, necesitas saber cuánto valen las cosas. Esta expresión te resultará útil si estás tomando algo en un bar y necesitas pedir la cuenta, o si simplemente estás comprando algo en una tienda. Para eso decimos cuánto es. Es mucho más sencillo y corto que decir cuánto cuesta y suena mucho más natural. Esta palabra nos permite expresar nuestros deseos en español y por eso es imprescindible aprenderla pronto. Quiero un café, por favor, o quiero encontrar un buen trabajo. E incluso te quiero. Como veis, se utiliza en muchos contextos distintos y casi siempre va seguida de un nombre o de un infinitivo. Perdona es otra frase del día a día que puedes utilizar en muchas situaciones distintas. Puedes usarla para llamar la atención de un camarero para que sepa que quieres pedir un café, por ejemplo. Pero también puedes pedir a alguien que te deje pasar. Perdona, ¿me dejas pasar? O pedir disculpas a alguien si le has empujado. Perdona. También puedes usarla cuando no entiendes algo que te han dicho. ¿Perdona? O incluso cuando algo te sorprende negativamente. ¿Perdona? Este es un básico. Esta expresión se utiliza cuando necesitamos ir a algún lugar y no sabemos dónde se encuentra. Por ejemplo, ¿dónde está la estación de metro? O ¿dónde están mis llaves? Ten cuidado porque muchas personas se confunden y dicen ¿dónde es? Por error. Esta palabra es muy útil cuando estamos hablando con alguien y queremos demostrarle que entendemos lo que nos está diciendo. Cuando llego a casa estoy agotada. Ya. Así que me pongo un poco de música relajante. Ya. O que pensamos lo mismo. ¡Qué mal huele! Ya. No sé por qué, pero es una palabra que no suele enseñarse en los cursos de español y es súper útil. Cuando te despides de alguien, puedes expresarle que esperas volver a verle en algún momento. En lugar de decir simplemente adiós, puedes decir hasta luego. Es mucho más natural y común en español. También puedes decirlo cuando hablas por teléfono o cuando te encuentras con una persona que conoces por la calle,
pero no puedes pararte a hablar con ella. ¡Hasta luego! Espero que te hayan gustado estas 10 expresiones en español súper útiles para el día a día. Y un último consejo. Empieza a utilizarlas lo antes posible para que empiecen a formar parte de tu repertorio básico en español. Aprendemos a base de práctica. ¡Hasta luego!